Buenas tardes, mi nombre es Mario Daniel Castro Escobar y soy del grupo 15. En este momento voy a proceder con la actividad correspondiente a la línea del tiempo de las épocas históricas que ha tenido la literatura. Comenzamos primero con la época preclásica. En esta era se consistió en el origen de la literatura como tal. Sin embargo, sus orígenes fueron mitos y sobre todo leyendas que de cierta manera querían explicar el origen de la humanidad, con hechos sobre todo sobrenaturales y fantasiosos, por lo cual esta época no es que haya aportado en elementos innovadores, ya que era como tal se le considera una época de origen de la literatura. Época clásica. En esta era se consistió en un concepto similar a la época anterior. Sin embargo, las obras correspondientes a esta era o época fueron obras que querían explicar el origen de la humanidad, pero con el hecho de que sus formas de razonar y las explicaciones que daban, aunque no eran las razones no eran totalmente ciertas, sí lo explicaban de forma mucho más racional y en un contexto un poco más lógico que las mitos y leyendas que habían en épocas anteriores. La época clásica también se considera una época en la cual se basó muchísimo en la filosofía, ya que la filosofía en ese entonces era algo nuevo. Y sobre todo la filosofía siempre se encontró involucrada en muchas de las obras de esta época. En la época clásica se encuentran casos tales como la Odisea y la Ilíada, obras que son relativas a mitos y leyendas, mas sin embargo conserva ciertos elementos filosóficos de esta época. Época medieval. La época medieval fue una época de transición. ¿Por qué de transición? Bueno, porque tras la caída del Imperio Romano de Occidente, la religión cristiana tomó parte de la sociedad. Y a diferencia de la cultura griega, en la cual se adoraban a distintos dioses y tenían muchos elementos que variaban la adoración, en este caso la adoración se centró solamente en Dios, por lo cual muchos de los elementos cristianos se centraban en la devoción, sobre todo en la relación del hombre con Dios. Sin embargo, se influyó en parte por el paganismo de la época anterior, por lo cual en esta época se conservaban ciertos elementos de la época anterior. Terminando esta época, continuamos con la época renacentista. La época renacentista fue una época de renacimiento para el hombre. Renacimiento el cual tuvo varios movimientos, entre los cuales se encuentran el iluminismo. El iluminismo consistió en una época y un movimiento en el cual se basó en la propia concepción del hombre a sí mismo, evocando una importancia de él sobre los demás. A diferencia de la época anterior, este movimiento no se centró solo en Dios, sino poniendo al hombre como centro de las cosas. En esta época se hicieron muchas cosas y se pudieron lograr muchas obras que anteriormente en la época medieval no se podrían lograr, ya que la religión, al ser centro de la sociedad, muchas obras literarias pudieron haber sido ofensivas para ese entonces. Mas sin embargo, en el Renacimiento estas obras tenían cierta libertad que le permitía a los autores tener una libertad artística al escribir. Muchos de estos autores, entre ellos se encuentran William Shakespeare, el cual es muy conocido por su obra Romeo y Julieta, su obra Hamlet, entre otras. Continuamos con la época barroca. Esta época se podría describir como la más sencilla de explicar de todas las obras y épocas que continuamos adelante, ya que esta época se basó meramente en la descripción de la belleza de los demás elementos, sobreabundándola
en el caso de que a veces la belleza podía ser exagerada más allá de lo normal, y sobre todo bien el actor veía una belleza exaltada de un elemento, aunque esto no se ajustara a la propia realidad en la cual se encontraba dicho elemento. Época neoclásica. En esta era se basa muchísimo en una reinterpretación de la propia época clásica. Sin embargo, esta época introdujo sus propios elementos, por lo cual no era una nueva época clásica o un resurgimiento de la misma, por lo cual se le considera neoclásica, porque a pesar de que tenía elementos de la época clásica, era un nuevo clasicismo en ese entonces. En esta época se imitaban varios de sus modelos, mas sin embargo, en la literatura se implementaron en las fábulas y en obras contemporáneas de la época. Época romántica. En esta época se encontraba la evocación del pasado, la crítica al mismo, el culto de la sensibilidad de la humanidad y sobre todo el respeto a la naturaleza y cómo el ambiente influye en el hombre. Época modernista. La época modernista fue una época o era que se caracterizó por las formas y un descanso en las formas tradicionales de la escritura, como la poesía en la ficción. Muchos modernistas experimentaron por sí mismos elementos pertenecientes a otras culturas, por lo cual la literatura de un lugar o de un determinado país podía verse influenciada mucho por los elementos de otros lugares, incluso elementos pertenecientes a lugares a los cuales los autores por su estancia en dichos lugares no podían llegar allí, por lo cual mucha de la inspiración provino de lugares tales como el este asiático, la propia Europa, entre otros elementos. Estas obras expresaban sobre todo unas sensibilidades propias de la época que sucedía el modernismo. La época vanguardista. Esta época se centra en estos días y esta época se caracteriza por un elemento en tal, que son las narrativas que se fragmentan, la paradoja y el narrador confiable. Porque esta época se le llama vanguardista. Bueno, se le llama vanguardia porque en esta época se introdujeron elementos que partían la literatura previa anterior, por lo cual muchos de estos elementos no seguían una lógica interna como otras obras, por lo cual se consideraban mucho, sobre todo los flashbacks, reinterpretaciones de los mismos y los cambios de la rutina en la cual se daba una historia. Así se daba una clasificación en el movimiento escritoral y lírico de una obra. Así, ya con esta descripción de la época vanguardista, damos por finalizada la explicación de las épocas literarias.